Buenas noches amigos, comenzamos el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo y esta noche está con nosotros el consejero de Aguas del Cabildo Insular, Carlos Cabrera. La verdad que ha tenido una entrada en legislatura, bueno, pues yo creo que importante, de trabajo y de responsabilidad. El tema de la sequía está sobre la mesa, un montón de obras que se han tenido que preparar con una emergencia y con una rapidez para resolver los temas de sequía, y de todo eso vamos a hablar esta noche. Lo primero de todo es saludarlo. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues Carlos, yo te voy a poner sobre la mesa otra preocupación más, y es la preocupación de muchos ciudadanos de los Llanos Aridanes y muchos ciudadanos de Tazacorte, que, como sabes, están recibiendo agua de abasto público del túnel de trasvase y tienen miedo que si se incrementa la extracción sin un informe técnico adecuado, bajo la presión política o lo que sea, se pueda dañar el agua de abasto público de más de 20 y pico mil habitantes en el Valle Aridanes. Y Carlos, recuerda que antes de estar el túnel de trasvase abierto, en verano, el Ayuntamiento de Los Llanos tenía que solicitar agua a las haciendas, pues casi implorando para que le pudiera dar agua para poder beber los ciudadanos de Los Llanos. Entonces hay una preocupación latente en muchos ciudadanos de que las cosas que se hagan bien, porque no se puede poner en riesgo el agua de abasto público de Los Llanos. Por eso nosotros decimos que tenemos que ser muy certeros a la hora de tomar esas decisiones y tenerlo muy claro y tenerlo. No se trata del ímpetu y el impulso del momento, es que necesitamos agua y hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y después, y todos estos interrogantes que tenemos, y si efectivamente tiene razón aquellos técnicos que dicen que eso no es sostenible y que tiene como consecuencia una disminución en un corto espacio de tiempo del agua disponible en el túnel, y al final ni tenemos agua para el regadío y lo más importante para el abasto público, para las personas, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Entonces, esa es la pregunta que yo he intentado transmitirle a todos. Yo sé que mucha gente se pone nerviosa, aunque realmente la situación es compleja, pero es muy similar al verano pasado, que soportamos bien, más o menos, con estrecheces, pero y podemos tirar para adelante sin más, así, porque necesitamos más agua para regar, y necesitamos más agua para regar. La pregunta que antes yo hacía, ¿necesitamos realmente más agua para regar? En algunos puntos de la isla sí, en otros no. Tenemos que compensarlo, y lo que primero tenemos que hacer es garantizar el suministro a la población, sin duda alguna, es que eso no hay duda, eso es un requisito, una exigencia legal que no podemos incumplir. Y eso es uno de los riesgos que podemos correr cuando no se hacen las cosas de una forma racional, pensándola bien, sin aspavientos, sin populismo, sin lanzar a la opinión pública, no, es que esto está resuelto, pero sí que hay problemas, que no hay ningún tipo de problema, pero es que resulta que hay otros técnicos que me dicen que sí. Entonces vamos a su justa medida. Por eso hemos buscado nosotros otras alternativas para poner agua en el sistema este verano, que yo digo que vamos a conseguir sin que se produjera ningún daño. Y eso es importante, y eso hay que destacarlo. ¿Que debemos seguir estudiándolo? Bueno, en algún momento tenemos que cerrar el tema, no vamos a seguirlo toda la vida, evidentemente. Pero ahora mismo, con los informes que tenemos, que son los mismos, contradictorios, pues no podemos tomar una decisión en positivo me refiero, no en positivo, porque a lo mejor es negativo esa decisión, finalmente, de actuar e intervenir en el túnel. Con los informes que tenemos no lo podemos hacer en este momento. Bueno, pues también, visto este tema, nos vamos a preguntar otra posible solución. No hace mucho salía a la palestra la posibilidad de desalar agua en la isla de La Palma. Los palmeros se nos enroncha la piel cuando hablamos de desalar agua, mientras que en otras islas es algo que es ya normal. Hay que empezar a hacer esos estudios y tener esa posibilidad, ¿no? Nosotros ya lo hemos hecho también. También hemos hecho un estudio, hemos encargado un estudio exhaustivo. ¿Voy atrasado entonces? No, es que lo hemos hecho, sí, está entregado el estudio, no es un proyecto, evidentemente, no es un proyecto, no está tan avanzado como la otra, la utilización de las aguas regeneradas de la EDAR de los Llanos de Aridane y del Paso, pero también, aparte de eso, de esa actuación y de ese proyecto, hemos encargado el correspondiente informe para que nos dieran la viabilidad económica medioambiental de una actuación en el puerto de Tazacorte
que nos permitiera utilizar agua de mar. Algunos se echan las manos a la cabeza. Mire, todas las islas, excepto La Palma y La Gomera, están utilizando agua desalada. Y La Gomera, recuerdo recientemente que, a pesar de que se dice que tiene un montón de agua y que las intervenciones han sido magníficas en La Gomera, que no digo que no, que han sido magníficas, pero claro, los acuíferos son los que mandan y los acuíferos han disminuido y no hay agua. Y están ya planteándose, La Gomera, planteándose intervenciones incluso en el Parlamento de Canarias para, con urgencia, instalar desaladoras en algunos municipios en La Gomera. Son planteamientos de hace un mes o de hace 2 meses. Y de hecho, en las reuniones que hemos mantenido con los consejos insulares, han planteado desde el Consejo Insular de La Gomera la necesidad de estar ya trabajando en desaladoras. ¿Por qué? Porque los acuíferos han bajado. Y no nos olvidemos de este detalle que es importante, es que los acuíferos han bajado. Por tanto, la isla de La Palma, ¿esa opción es inmediata? No. ¿Es la primera? No. ¿Pero debe estar? Creo que sí. Y por eso lo hemos hecho. Un estudio simplemente nos ha dicho, ¿es viable? Estamos hablando de una inversión también notable, importante, que también se le hemos transmitido al gobierno de Canarias. Mira, estamos trabajando en esta línea, pero nos puede asegurar en un plazo ya más largo, estamos hablando de posiblemente de más de 1 año o 2 años para hacer una instalación ajustada, correcta desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental, como antes decía, y si es necesario poder utilizarla. Pero ese estudio ya se ha culminado, ya está hecho. Ahora, los avances será el proyecto. O sea, ya si queremos avanzar, tenemos que hacer ya el proyecto, porque ya hay un informe, como digo, que nos dice que esa viabilidad existe y esa necesidad está ahí. Y no sé, los estudios económicos también, del coste que supone ese agua, porque hay que hacer las cosas bien. Por eso hablaba de la viabilidad, del coste energético que eso supone, que hoy por hoy está disminuyendo, porque no es lo mismo las bombas y las intervenciones de este tipo en el siglo XXI que en el siglo XX. Es decir, técnicamente se avanza y se avanza mucho, ¿no? Pero bueno, ahí está otra posibilidad, que me niego a rechazarla pensando única y exclusivamente que La Palma no puede pensar en eso. Pues no, pues sí, claro que puede pensar en eso, y no pasa absolutamente, por ponerlo sobre la mesa, no pasa absolutamente nada. Una instalación hotelera del Valle de Aridane hace muchísimos años que tiene una mini desaladora para pues, el uso de agua en sus instalaciones hoteleras. Yo que he trabajado en esa instalación hotelera, la conozco perfectamente bien, un agua de altísima calidad, se puede beber, no sabe a sal, porque es que no sabe, porque es con un sistema que se llama osmosis inversa, y la verdad que es un agua de alta calidad. Después hay que controlar el tema de la salmuera, cuando se envía al mar, bueno, pues todo eso, y controlarlo muy bien para que sea sostenible y todo eso. Pero yo creo que es viable en la isla de La Palma. Otra pregunta, Carlos. Nos ha preocupado la cantidad de agua que hay embalsada. Hombre, yo viendo lo que es el embalse de Dos Pinos hace 2 días, bueno, pues se ha repuesto bastante. El de Cuatro Caminos está mucho más bajo. Pero bueno, ¿cómo están las cosas? Y después te voy a preguntar por la Laguna Barlovento. Sí. A ver, nosotros hemos llegado, se ha puesto bastante agua en esas balsas, La situación es muy similar a la del pasado año, por esta fecha más o menos estaban esas balsas en el estado que actualmente están. Hay otras balsas en la isla de La Palma que estamos en el 100% prácticamente de las mismas. Es decir, yo creo que la situación en cuanto a los embalses y demás es una situación muy similar a la de otros años, ¿no? Otros años anteriores, ¿no? Una buena noticia, aún podría tener más, pues sí, podríamos tener a lo mejor más, pero es que tenemos lo que tenemos en este momento, porque la aportación aún no ha llegado y la sequía ha sido enorme, ¿no? Y sigue siendo una situación tremenda para todos. Pero bueno, esa situación está, reitero, de una forma muy similar a la del ejercicio anterior, por estas mismas fechas, y luego hay otras balsas que, bueno, que siempre han tenido pues, más posibilidades y están en una
con un aforo, vamos, casi al 100%. La de Yajamen en los sauces y la de Diesta pues están llenas, ¿no? Al 90% aproximadamente, sí. ¿Qué pasa con la laguna Barlovento? Hemos intentado, no hemos llegado al tiempo todo lo que hubiésemos querido, yo hubiese querido mucho más, convenir con algunos de los sondeos, el sondeo de los tilos que está allí y que nos permite extraer más agua de la que actualmente se extrae, pero bueno, por el sistema, por el acuerdo que hay de extracción y se hace de unas determinadas horas, hemos intentado incluso hasta cambiar la titularidad de esa extracción para luego compensarla de tal manera que desde los tilos, a través de Marcos y Corderos pudiéramos llevar más agua. Hemos arreglado las conducciones que había hacia la balsa de Barlovento, pero creo que ha sido insuficiente. Sí es verdad que con el agua que tenemos asegurado el abasto a través de permutas, que es muy importante, por la zona noroeste es muy importante, como toda la isla, pero no olvidemos de la situación también del noroeste de la isla. Con ese agua podemos permutar y que tengamos asegurado, que es muy importante, el abasto de esa zona, ¿no? Que en muchas ocasiones se ha visto comprometido durante mucho tiempo y bueno, nos va a permitir hacer esas permutas. Bueno, o sea, hemos logrado conseguir ese objetivo, que era uno de los que teníamos, pero evidentemente la balsa de Barlovento no ha llovido y está en unas condiciones pues bastante bajas, ¿no? Estamos hablando que no llega a un 10% aproximadamente de su total capacidad, ¿no? Pero bueno, con eso contamos, es que es lo que tenemos en este momento, por eso estamos haciendo un esfuerzo para poner más agua en el sistema desde el mes de agosto del año pasado, porque nos parecía que era fundamental, ¿no? Y en esa esperanza mantenemos, ¿no? Es muy difícil muchas veces, amigos, llenar la laguna Barlovento. Bueno, aparte que no se puede llenar, solo se pueden subir creo que 20 metros, aparte de eso, porque está muy alta. Al estar muy alta, pues los tomaderos son muy reducidos y si no llueve, pero cantidad, no se va a llenar casi nunca. El año pasado, hace 2 años, 3 años, había pues aproximadamente como 2,5 millones de pipas, había un número, pero fue unos días que nos llovió de una manera impresionante, ¿no? Y llovió bien, llovió en los lugares adecuados y se llenó. Bueno, se llenó, llegó hasta a esa cifra importante, ¿no? Pero bueno, eso ya hace algunos años. Este año no tuvimos esa suerte de que nos llegara una buena borrasca, no suficiente. Bueno, ha llovido un poquito, ha llovido un poquito. Por lo menos una regada sí que hay. Sí, pero bueno, en la zona norte tampoco ha sido, la zona de Barlovento y más, no ha sido como otra zona, la zona de Mazo ha sido bastante considerable la lluvia en estos últimos días. Bueno, en general en la isla ha habido lluvias estos últimos días, pero bueno, no ha habido una continuidad de todo el año, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, claro. Otra de las actuaciones también que están sobre la mesa, y recuerdo que la semana pasada escuchábamos al alcalde de Punta Gorda hablando sobre ese tema, es el Pozo de Iscagua, ¿no? Pero, ¿qué cantidad puede aportar? El Pozo de Iscagua puede aportar algo semejante, según los estudios que se hicieron en su momento, al Pozo del Noroeste, ¿no? Que además, según el estudio que tenemos aquí, que hizo en su momento 2 prestigiosos técnicos, nos decían que va a ser un agua de excelente calidad, ¿no? Yo calculo que no sabemos realmente porque no es un pozo que tengamos el aforo realizado, o sea, no se sabe realmente lo que... Pero bueno, se puede estar hablando de en torno a 300 pipas aproximadamente, pudiéramos estar hablando. Esas son las estimaciones que se hicieron en papel, porque no tenemos nada más, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Porque todavía falta profundizar, hay que seguir trabajando para profundizar más en el pozo y luego la correspondiente instalación, ¿no? Pero bueno, el estudio que se hizo en su momento auguraba que había agua y había agua de buena calidad, y ese compromiso lo mantenemos porque es otra aportación que hay, es una inversión pública, va a ser completamente pública. Por primera vez va a haber una instalación de ese tipo con inversión exclusivamente pública, ha sido a través del Ayuntamiento de Punta Gorda y el Consejo Insular de Aguas, que va a aportar el resto, que supera el 1 millón de euros. Y ya está los pliegos elaborados para sacarlo a concurso y adjudicarlo, proyecto y obra, es lo que vamos a hacer en esa actuación. Se redactará el proyecto y se ejecutará el correspondiente proyecto por la misma empresa, en su caso la adjudicataria que salga elegida tras la correspondiente publicación de las bases, ¿no? Por tanto, estamos avanzando también en ello. No es para mañana, evidentemente, pero creemos que son otras de las actuaciones
que deben ponerse en marcha, también por el carácter público, que es importante darle ese matiz que hasta ahora no tenemos. Estamos hablando de algo nuevo en cuanto a la regeneración de las aguas, de esa aportación, que es novedoso, y también va a ser novedoso que una instalación de ese tipo por primera vez vaya a ser pública y que podamos dos administraciones, o bueno, ya veremos cómo haremos ese convenio, pero que en principio dos administraciones, Consejo Insular de Aguas y Ayuntamiento de Punta Gorda, juntos para extraer agua del subsuelo. Bueno, pues nos queda otra pregunta más, que es el canal del Estado, el que va por el norte, que bueno, pues habló de un proyecto, de poner unos tubos, de aumentar el caudal, después llega la grafía, se forma un cuello de botella, tiene un montón de pérdidas, quizás es el agua que se iría a suministrar a... Sí, ¿cómo están las cosas? Ese tubo, que efectivamente se empezó con unas condiciones, una capacidad, luego se disminuyó el mismo porque bueno, iba a ser mucho más caro y al final no se podría... Además es difícil de trabajar en esa zona. Sí, sí, es bastante complejo, Pero parece, por las conversaciones que hemos tenido con el Gobierno de Canarias, que es el que está ejecutándolo, porque está unido a la balsa de Vicario y por tanto ese proyecto lo está ejecutando la misma empresa, y las previsiones eran que se finalizaran en los próximos meses. Bueno, tenemos asegurado la posibilidad bueno, con la capacidad que nos da, en su momento, si es necesario, poner agua a esa zona noreste de la isla. Yo creo que es importante, a la zona del valle también, a través de ese tubo y del canal con el cual conecta, ¿no? Por tanto, bueno, son inversiones que están ahí, que se están haciendo, ¿no? Que se paralizó en su momento, pero que me consta que se está trabajando. Incluso cuando se paralizaron toda la actividad pública y privada por decisión del gobierno central, en ese momento de una crisis enorme con esta pandemia, cuando se tomaron esa decisión de que prácticamente el confinamiento era total, esa obra continuó trabajando, no se paralizó la balsa de Vicario, pero sin embargo esa obra continuó. Los pozos continuaron, porque nosotros nos preocupamos mucho de certificar que es una obra de interés público y que por tanto tenía que continuar, y le dimos a las distintas empresas los correspondientes certificados acreditando que estaban trabajando en algo que era esencial para este verano, y bueno, pudieron seguir trabajando, menos mal, porque si no tampoco hubiésemos podido obtener ese agua en concreto de estos pozos, porque se hubiese paralizado toda esa actividad que estaban desarrollando, ¿no? Bueno, amigos, quiero aprovechar el momento para dirigirme a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que no saben qué futuro escoger. Pues yo les recuerdo que en este momento están abiertos los plazos para las escuelas de capacitación agraria de los Llanos de Aridane, de Tacoronte en Tenerife y de Arucas en Gran Canaria. Y también los institutos marítimos pesqueros de Tenerife y de Lanzarote. Se pueden realizar estudios, se pueden obtener titulación, y es lo que el campo necesita: profesionalización del sector primario para, bueno, pues mejorar. Como decía nuestro consejero, necesita ciencia, necesita mejora para, pues, obtener buenos resultados. También nos decía el consejero de Agricultura, José Adrián, que se había puesto ya sobre la mesa, ya está trabajando, lo que usted nos venía contando, y era esa información semanal sobre los riegos en las distintas subzonas de la isla, la cantidad de agua necesaria para el aguacate, para el plátano, y así se iba a ahorrar agua. Sin duda, ¿no? Y además en las reuniones que estamos manteniendo con las distintas comunidades, la semana pasada hemos tenido varias, esta semana continuamos teniendo reuniones, y vamos a tener pues prácticamente con todas las comunidades, porque queremos, bueno, escuchar y transmitir nuestras inquietudes y lo que estamos haciendo en este momento, porque queremos también tranquilizar al sector, ¿no? Pero sí que hemos notado que algunas comunidades pues no se ha transmitido estas recomendaciones. Es decir, hay algunas comunidades, hay otras que lo tienen perfectamente asumido. E incluso hay algunas que nos decían, no, pero es que nosotros estamos ya a esos niveles, ya, bueno, eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero hay otras comunidades y otros agricultores que desconocen esas recomendaciones. Bueno, que están ahí, pero que no les ha llegado. Bueno, estamos pidiendo a las comunidades, ustedes tienen que ser corresponsables en este tema, ustedes tienen que transmitir y controlar que efectivamente eso se cumpla, porque lo único que se está pidiendo es regar adecuadamente, nada más.
regar adecuadamente. Algo que muchos agricultores en la isla de La Palma tienen asumido hace un montón de años, pero un montón de años que tienen recortes y que lo tienen asumido y que nos dicen, oye, esto para todo, porque lo que no puede ser es que, depende de dónde estemos, unos disfruten de una manera y otros tengan que sufrir de otra. No. Si sufrimos, sufrimos todos. Y si disfrutamos, disfrutamos todos. Por tanto, tenemos que ser conscientes, todas las comunidades fundamentalmente, y luego cada individuo, cada agricultor, a nivel particular, saber que yo tengo el agua que tengo, que es un bien finito y que tengo que seguir esas recomendaciones que no van a ser perjudiciales. El año pasado, con la sequía que tuvimos, no fue perjudicial para el sector primario. ¿Pero por qué? Porque, hombre, hay muchos agricultores que saben perfectamente cuándo tienen que regar, cómo se tienen que regar. Y no es esto de, como el agua es mía, hago con el agua lo que quiera. Eso ya se acabó. Bueno, se debería haber acabado hace mucho tiempo. Pero, en fin, eso es un sistema que no funciona. No funciona. El agua es un bien escaso, es un bien público y, por tanto, tenemos que redistribuirla adecuadamente y que los sacrificios los tengamos todos. Carlos, me decía un agricultor mayor, en relación a lo que me acabas de decir, que las plantas son como las personas. Si cuando como mediodía yo solo me bebo un vaso de agua, ¿para qué quiero una botella de 5 litros? Y es lo mismo, es decir, si las plantas beben una cantidad determinada de agua, todo lo demás que se le ponga se pierde por el subsuelo. Coincidirás conmigo que ese todavía no ha calado en todo, ha calado en gran parte. Pues por eso es por lo que queremos tenemos que insistir. Profesionalizar el sector primario y que los técnicos de las cooperativas... Y hacerle caso a los técnicos. Hacerle caso a los técnicos para que se controle ese tema. Carlos, si no te queda nada sobre el tintero, agradecerte este ratito que hemos estado hablando y que todos ustedes han estado escuchando, viendo las actuaciones que se están haciendo. Yo creo que es importante y me quedo con una cosa. Me quedo en que a veces políticamente, mediáticamente, se ha utilizado mucho el tema del túnel de trasvase para aportar rápidamente el agua. Pero yo me quedo con lo que dijo Carlos. Es decir, Carlos pensó que haciendo ese convenio con la iniciativa privada podía avanzar, pero muchísimo más que si lo hiciera de una manera pública. Y para tener el agua ya. Ahora mismo. Sin duda, más una aportación pues prácticamente igual a la exceso o a la nueva aportación que se iba a hacer a través del túnel, de esa actuación en el túnel, incierta, ciertamente. Bueno, pues a seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A veces es la propia rutina la que hace que te pierdas. Que no encuentres el camino entre las prisas. Que ni siquiera tú te escuches entre tanto ruido. Calma. Puedes acariciar nuevas sensaciones. Y a cada paso, escuchar cómo la naturaleza te abre sus brazos. Puedes hallar nuevas rutas hacia lugares perdidos en los que encontrarte. Puedes descubrir qué hay más allá del horizonte. Puedes seguir nuevos caminos y escuchar y marcar el ritmo de tus propios pasos. Y desde lo más alto, zambullirte en un mar de nubes.
puedes perderte entre la historia. Deleitarte al descubrir nuevos sabores. Navegar entre el mar y los volcanes y encontrar la inmensidad en los pequeños detalles. Que las olas marquen tu pulso. Que el sol mida tu tiempo. Más allá de lo que has soñado, descúbrelo en La Palma.